Hermanos, es un gusto entrar una vez más en un estudio de Isaías. Vamos buscando capítulo 11 de Isaías. Y para introducirlo un poco, vamos a leer un poco de capítulo 10, porque terminando capítulo 10 tenemos la profecía del juicio de Israel y también de Judá, que Dios iba a enviar a los asirios para castigarles. Explica en versículo 5 al 11 que Dios iba a enviar a Asiria, sería como siervo de Jehová. Sin embargo, esto no fue su propósito, ellos no iban a ser siervos de Jehová, de un deseo de agradar o complacer a Jehová. Sería por un deseo carnal, un deseo de conquistar, un deseo de abusar de otros, robar y engrandecerse a sí mismos. Entonces, después de este tiempo, cuando Dios iba a usarles a ellos en este trabajo de conquistar y castigar a Israel, Dios iba a castigar también a Asiria. Y esto es un buen trato que nos ayuda a entender esta forma que Dios usa para gobernar entre las naciones del mundo. Todavía lo hace. Y pensamos tal vez que hay otro país que está tal vez peor. Nosotros somos malos, pero ellos son peores, entonces Dios no puede usar a ellos para castigar a nosotros. Y estamos bien equivocados, hermanos. Sí, Dios puede usar a una nación aún peor que nosotros para castigar a nosotros. Si nuestra nación merece el juicio de Jehová. Entonces tenemos por supuesto el libro de Habacuc que explica con más detalle también este juicio de Jehová. Pero terminando la plática acerca de Asiria, hablando de que en los versículos pues 20 hasta 26 habla del castigo de Asiria. Y como Dios iba a castigarles fuertemente, como Dios castigó y destruyó a los madianitas en los días de los jueces. Pero sigue hablando del versículo 27 hasta el 32 y describe la destrucción, el daño que iba a hacer Asiria marchando por las ciudades de Israel, ciudad tras ciudad tras ciudad, que iba a castigar. Por fin dice en capítulo 10, 33, he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortadas, y los altos serán humillados. Describe entonces la destrucción de los arrogantes, de los soberbios, de las naciones y de los líderes, los reyes, los príncipes de Israel. La metáfora les describe como árboles. Entonces, Dios iba a castigarles como uno corta el árbol dejando nada más el tronco. Entonces dice, serán humillados. Esto explica la figura del árbol cortado dejando a los grandes, a los reyes humillados, aplastados. Esto nos recuerda de Daniel 4:14,
hasta el 15, cuando en el sueño de Nabucodonosor, Dios le dio un sueño de él como árbol. Y no entendió el sueño hasta Daniel vino para explicar el significado del sueño, que este gran árbol era símbolo, era metáfora del rey mismo, y hablando de su orgullo, de su arrogancia, y que Dios le iba a humillar por cortarlo, pero dejando un tronco, y del tronco Dios lo iba a resucitar o darle vida otra vez para volver a gobernar. Aquí, terminando, versículo 33 y 34 dice, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Aquí tenemos el carbo cae con estruendo y tenemos la imagen. Aquí está el árbol aplastado en la tierra y aquí hay pues el tronco del árbol y comienza capítulo 11 con esta figura en la mente y dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Los reyes de Judá eran descendientes de David, iban a sufrir. Pero ahora Dios los iba a cortar, pero ahora tenemos un cambio de tema porque de la destrucción de las ruinas de Israel y de Judá, Dios iba a levantar al ungido, al Mesías. En el Nuevo Testamento se llama el Cristo. Es hijo de David, de este tronco humillado, cortado. Dice una vara del tronco de Isaí y un vástago, como un renuevo, ¿verdad? Un vástago retoñará de sus raíces. Un brote. Sigue hablando de este vástago. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es interesante la forma de este lenguaje que describe este vástago del tronco de Isaí, porque nos recuerda del principio de la obra de Jesús. Su ministerio comenzó con el bautismo de Juan en Mateo capítulo 3, y se acuerda cuando Juan bautizó a Jesús, descendió el Espíritu de Dios y reposó sobre él en forma de una paloma. Y así comenzó el servicio de Jesús. Aquí dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. En Primera a los Corintios capítulo 12 tenemos una lista de los dones del Espíritu Santo que Dios dio a ciertos cristianos en la iglesia allí en Corinto y suponemos que también en varias otras iglesias cuando los apóstoles impusieron manos sobre algunos de las iglesias para repartir cierto don
del Espíritu Santo. Entre los dones era esta clase de don del Espíritu Santo, don de sabiduría, de conocimiento, de ciencia. Aquí dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Tendría Jesucristo, como cumplimiento de la profecía, espíritu de sabiduría que los judíos incrédulos no podían resistir. Y adelante esto se dice de Esteban en Hechos capítulo 6. Los incrédulos, cuando Esteban recibió este don del Espíritu Santo, tenía esta inteligencia, esta sabiduría, esta capacidad de palabras y de argumentos, y nadie podía resistir, porque no hay nadie tan inteligente como el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se llama. Entonces dice espíritu de consejo y de poder. Jesús vino para dar a los hombres el consejo de Dios. Trajo del cielo, mensajero del cielo. Su Padre le envió. Esto se repite muchas veces en el Evangelio de Juan. Dios le envió con mensaje, con consejo de Dios. Y dice, espíritu de poder. Jesús, para confirmar que era hijo de Dios, no solamente les enfrentó con palabras de sabiduría, pero también Jesús les enfrentó con poder. Sanó a los enfermos, sanó a los leprosos, levantó de la muerte 3 diferentes personas. Jesús con poder caminó sobre las aguas. Jesús con poder cambió las aguas en la fiesta, en la boda de Caná. Cambió las aguas en vino. De 5 panes creó como Dios la maravilla de una abundancia de pan y de pececillos para alimentar 5,000 personas. En otra ocasión, 4,000 personas. El Espíritu Santo derramó poder sobre el ungido de Dios, sobre Jesucristo. Entonces también dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas 2 frases, conocimiento y temor de Jehová, es la forma de hablar de los proverbios, como por ejemplo en Proverbios, el primer capítulo y el versículo 7. Aquí leemos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos aquí la conexión entre sabiduría y el temor de Dios, y la sabiduría depende de enseñanza. Es el que teme a Jehová que está dispuesto a escuchar las palabras de su consejo, de su sabiduría. Hay otra repetición en capítulo, ¿dónde está? Capítulo, aquí tengo puesto 9, creo. ¿Dónde le puse? 9:10. Proverbios capítulo 9, el versículo 10, pero en una forma un poco diferente. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La inteligencia depende de conocer a Jehová. La sabiduría depende del temor de Jehová, porque el que teme a Jehová le escucha y le busca, y busca el entendimiento que Jehová ofrece al ser humano. Entonces, con este principio, vemos, volviendo a nuestro texto aquí en el capítulo 11, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Había otro que quería leer. Proverbios capítulo 2:5. Me gusta, hermanos, poner énfasis en este concepto del temor de Jehová, porque hoy día hay tantos de los que se llaman cristianos, ellos mismos se llaman cristianos, pero niegan que hay valor en temer a Dios. Dicen, no, el cristiano no debe de temer a Dios, el Padre, ni el Hijo, porque si amamos a ellos, el temor se echa fuera y no habrá temor. Esto anda en contra tanta enseñanza de la Biblia acerca del temor de Dios y la importancia, la base de entendimiento es este temor de Jehová. No es algo para votar como algo no digno del amor de Dios. Esto es abuso de 1 de Juan que habla, que menciona este concepto. Pero aquí leyendo capítulo 2 de los Proverbios, dice, entonces el padre habla a su hijo, le exhorta a escuchar su consejo, sus palabras y sus mandamientos. En el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová. El padre enseña a su hijo el temor de Jehová. El que entonces aprende, dice, entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios equivale a la comunión con Dios. Porque el que no conoce a Dios no tiene comunión con Dios. Y el que no obedece a Dios no conoce a Dios. Así habla también Jesús. Cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, aunque ellos pensaban que lo conocían. Pensaban que eran siervos de él, pero eran rebeldes, eran desobedientes de algo, no hacían caso de la enseñanza de Cristo. Entonces dice Jesús, nunca os conocí. El hombre no conoce a Cristo que no obedece a Cristo, que no teme a Dios. Entonces, aquí también en Isaías, capítulo 33, quería mencionar un versículo más, en el mismo Isaías 33, versículo 5. Dice, hablando de la salvación de Jehová, hablando del futuro, en la profecía, y dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Ahora, Sión es Jerusalén. Sión es una metáfora, metonomía, de también el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y dice entonces, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y dice,
el temor de Jehová será su tesoro. Es un tesoro temer a Jehová. Entonces, uno pregunta, ¿cómo es que Jesús teme a Dios si Él mismo es Dios? ¿Cómo es que Jesús teme al Padre si Él es hijo del Padre? No hay lugar para... Sí hay, hermanos, si entendemos lo que la Biblia dice acerca del valor de temer a Jehová. Otra vez el 6, Isaías 33, 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Es un tesoro. Entonces, volviendo a la profecía de Isaías 11, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tanta enseñanza, hermanos, está en estos dos versículos. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos. El problema de los reyes siempre ha sido eso. El problema de todo gobierno. Sufrimos hoy en cada nación de gobernantes y de presidentes y congresistas y jueces que se venden. Entonces la justicia se vende y el pueblo sufre. Los pobres mayormente sufren porque juzgan conforme a la vista. Ven al rico, oyen al rico, no ven, sino juzgan y condenan al inocente por ser pobre, por no tener el poder que tienen los grandes entre ellos. Entonces dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Ahora Jesús demostró que cuando él andaba entre los fariseos y los escribas y los saduceos, los sacerdotes de ellos, Jesús, cuando ellos hablaban a él, no estaba impresionado por la riqueza, por la ropa de ellos, su puesto, su lugar de poder, de influencia. Y cuando ellos venían a él con sus lisonjas, Jesús no hizo caso de esta vanidad de ellos. Juan 2, 23, habla de muchos que creían en Jesús al ver las señales que él hacía. Pero dice el texto, pero Jesús no hacía caso tampoco de ellos, porque dice, conocía a todos. Jesús conocía el corazón de ellos. Tenemos un buen ejemplo en Mateo 12, versículo 25. Brevemente, nada más, declara este conocimiento de Jesús en su juicio, que no juzgaba por la vista, por las palabras de otros. Mateo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Ahora, Jesús les contestó, no solamente por lo que ellos habían dicho, pero también conforme a lo que ellos habían pensado.
porque Jesús podía juzgar el corazón de cada hombre. Lucas 6:8 repite, Mateo 9, otro texto de Mateo, versículo 4, un paralítico, algunos amigos le habían llevado a él, a Jesús, para ser sanado, y Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían, dentro de sí, blasfema. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía lo que pensaba y por lo tanto podía juzgarles conforme a sus pensamientos, no solamente conforme a sus palabras, su apariencia, su poder, su influencia. Pero dice también aquí en Isaías 11, versículo 3, o versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Herirá la tierra. Este lenguaje, herirá la tierra, es metáfora. Hablando no de la tierra física, pero hablando de los hombres de la tierra, los terrenales. Es el lenguaje que también se encuentra en Apocalipsis. La gente de la tierra era la gente que no era gente santa, no era gente de Cristo, era gente incrédula, infiel a Cristo. Entonces, hay mucho acerca de la palabra, se repite mucho. Y también en el Evangelio de Juan, la palabra mundo, en el mismo sentido, se repite mucho. El mundo significa los mundanos, por supuesto. Y habla de los mundanos cuando menciona el mundo y cómo se porta el mundo, hablando de los mundanos. El lenguaje está aquí. Herirá la tierra con la vara de su boca. La vara, porque algo sale de donde. La vara normalmente buscamos en la mano derecha del rey. Lleva su vara y con la vara herirá la tierra, como en Salmo 2. Con el cetro, con la vara, tenemos el Mesías, hiera las naciones. Pero en este caso no dice la vara en la mano, dice la vara de la boca. Porque el arma que tiene Jesús, que tendrá Jesús en este contexto para tener éxito. Este capítulo 11 habla del éxito del reinado de Jesús. Pero su poder está en su boca, está en sus palabras. El poder de Jesús para juzgar, para también herir, como en Hebreos 4:12. La espada del Espíritu es más aguda que cualquier espada de dos filos. Entonces, en el libro de profecía, el libro de Apocalipsis, también encontramos Apocalipsis 1:16, cuando en la visión de Juan, Jesús se presenta a Juan, capítulo 1, versículo 16, Juan le describe, vemos a Cristo en la visión, en los símbolos,
con Juan el testigo, en las palabras de Juan, así habla. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada del Espíritu Santo sale de la boca de Jesús en esta visión, y leyendo también en el fin de Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 15, dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esto saliendo de Salmo 2, el Salmo 4 veces se menciona en el Nuevo Testamento como de Cristo. Aquí dice, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tenemos el doble sentido del poder de Jesús. El poder de Jesús comienza con la boca, con sus palabras, pero Juan 12 termina la historia de Jesús antes de la muerte en la cruz con esta declaración, que son las palabras de Jesús que nos juzgarán. Todas las naciones, judíos y gentiles, todos seremos juzgados por las palabras que salieron de la boca de Jesús. Las palabras de Jesús, que por supuesto él también entregó a los apóstoles, y ellos, como Juan capítulo 14, 15 y 16, 3 capítulos, hablan de la promesa que ellos iban a recibir del mismo Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Iban a presentar las palabras de Jesús. Entonces todo el Nuevo Testamento, palabras de los apóstoles y profetas, eran palabras de Jesús, y nos juzgarán todos. Además, con esta vara de hierro, Apocalipsis declara el cumplimiento de la profecía. Jesús sería Rey de Reyes, Señor de Señores, como también termina Mateo capítulo 28, dice, toda potestad, lo que dice Jesús antes de ascender al cielo, dice Jesús, toda potestad me es dada. Déjame leerlo en vez de citarlo de memoria, porque no quiero hacerlo mal. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús con todo poder regirá. Con todo poder, Jesús juzgará. Con todo poder, Él da potestad a cada nación, a cada rey. Como Jesús mismo dijo a Pilato, cuando Pilato estaba al punto de condenar a Jesús, en el Evangelio de Juan, dice, no tendría ningún poder si no fuera dado de mi Padre Celestial. Ahora, el Padre ha entregado todo poder a las manos de Jesús, y Él da poder. Las naciones caen bajo el poder de Jesús, como también caían las naciones en Isaías 10 bajo la mano de Jehová. Entonces herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermanos, sus palabras no son para matar físicamente, pero son para matar al viejo hombre, para condenar el hombre de pecado, para dar al hombre la esperanza de vivir de nuevo,
de tener la vida nueva, de comenzar la vida del arrepentimiento, que es una vida gloriosa, una vida verdadera, la vida eterna en lo que Jesús ofrece al hombre muerto en los pecados. Porque cuando viene la palabra de Jesús, ya vemos en Romanos, ya están muertos los hombres, muertos en pecado. Jesús viene para dar vida. Él mata porque solo el hombre muerto puede vivir y tener la vida eterna. Si entendemos la figura de la muerte aquí. Ahora el 5. Y dice Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto fue también la imagen de Jesús en Apocalipsis, que tenía Jesús por nombre, fiel y verdadero. Jesús, el Cordero, fiel y verdadero. Así es el Rey de la profecía de Isaías 11. Ahora, del 6 a 9 tenemos estos 3 versículos que presentan los testigos de Jehová y otros sectos también. Están anticipando 1000 años de paz en la cual no habrá fieras devoradoras, no habrá animales peligrosos. Entonces, ellos toman muy literal esta parte de la profecía. Entonces dice, hasta que esto pase, no hay cumplimiento de la profecía. Dice, debe haber literalmente paz entre los carnívoros y la presa de ellos. Vamos a leerlo. Morará el lobo con el cordero. El lobo come el cordero, normalmente. Pero en este caso no. El leopardo con el cabrito. Cuando la gente, ¿dónde están los leopardos? Cuando quieren atraer al leopardo, ponen un cabrito en una soga y esperan hasta llegada del leopardo. Pero en este caso no va a matar y comer al cabrito. Se acostará. Ahora, ya vemos el leopardo con el cordero. Qué precioso, ¿verdad? La imagen. Dormido el cordero al lado del leopardo. El becerro y el león. Hemos visto varios videos de los leones que atacan los becerros y les matan para comerles. Mucha comida, sí, para la leona y su cría, los cachorros y también para el león. Dice, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un niño los pastoreará. No podemos escapar de la repetición de un niño nos es nacido, capítulo 9, 6, y capítulo 7, 14, de una virgen concebirá y da a luz. La imagen de un niño los pastoreará. Nos llama la atención ese Hijo de Dios que nació de una virgen, pero también refleja la paz. Cristo ahora no es niño, es rey de reyes, señor de señores, y tiene poder y regirá con vara de hierro, dice. El 7, la vaca y la osa pasarán. Dice, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ahora, la explicación se encuentra en versículo 9.
aquí tenemos la interpretación de la metáfora. Porque obviamente toda la profecía está llena de metáforas. Dice, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte es el templo de Dios. No matarán en el templo de Dios. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios, la Jerusalén, la celestial, Hebreos 12. Habla de nosotros, hermanos. Está hablando de la iglesia, el santo monte, la iglesia que Jesús edificó, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, prometió Jesús. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Aquí está la interpretación. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Ya hemos hablado del significado del conocimiento de Jehová. Ya hemos visto al principio de esta plática de que espíritu de conocimiento y de temor de Jehová habla de lo que Jesús tenía, que Él trajo del cielo el conocimiento de Dios, enseñó este conocimiento, significa enseñó esta forma de vivir, el camino de verdad, el camino de la luz. Nos enseñó este camino y se describe aquí como el conocimiento de Jehová. El concepto se repite mucho en la profecía del Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 31, el versículo 34, en la profecía del nuevo pacto, dice que sería diferente en la era mesiánica, en la época mesiánica. Dice en Jeremías 31, 34, dice, hablando del el 31, haré nuevo pacto, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿ok? Dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, ¿ok? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando en la profecía, Dios nos habla de su propósito, de lo que Dios quería entregar al ser humano. Quería dar a nosotros no solamente el perdón del pecado, pero también la nueva vida. Se describe como el conocimiento de Jehová. Todos me conocerán. El que conoce a Jehová, obedece a Jehová. El que conoce a Jehová sabe cómo portarse, cómo participar de la naturaleza divina, según de Pedro 1, 3 y 4. Todo lo que Dios nos dio en el Evangelio, sus preciosas y grandísimas promesas, que por ellas nosotros llegaseis a tener como dijo, naturaleza divina. Entonces, volviendo
a lo que es la paz. Cristo vino, ¿qué dijo los ángeles? ¿Qué dijeron? Dijeron, paz. Buenas nuevas, buenas noticias de paz. Se llama el príncipe de paz, que nació Jesús. Isaías 9:6, príncipe de paz. Príncipe que iba a establecer paz. ¿Qué clase de paz? El Evangelio está lleno de este tema, hermanos. Efesios 2 habla de la necesidad de que haya reconciliación entre los gentiles y su Dios. Además, entre los gentiles y los judíos, para que de todos ellos Dios les hiciera un solo cuerpo, reconciliados todos el uno con el otro, entonces con paz. En vez de tener esta envidia y este celo, este odio entre las naciones y entre los judíos y los gentiles, entre los gentiles y los judíos. El pecado provoca la ira y el odio, pero hay paz en Cristo porque hay reconciliación. Cuando la tierra está llena del conocimiento de Jehová, hay paz. Entonces se describe aquí en versículos 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo seremos nosotros? Pues los hombres violentos, ahora tranquilos, con calma, con sus enemigos. Jesús exigió en Mateo 5, hablando del amor al prójimo, dice Jesús, amarás a tus enemigos. Tenemos que amar hasta los enemigos, porque ellos también son nuestros prójimos. Hermanos, esto siempre fue el deseo de Dios, aún para los judíos. Jesús quería Jehová quería que los judíos amaran a sus enemigos. Esto se encuentra en varios textos en el Antiguo Testamento también. Pero ahora Dios tenía paciencia con ellos, porque no entendían. Ahora tenemos a Cristo, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Evangelio. Estamos obligados a amar el uno al otro y tener paz entre nosotros. Y así Dios hace, Efesios 2:19, hace un templo santo de piedras santas. Y cada piedra un santo de Dios. Entonces leyendo adelante dice, el 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí comenzó, versículo 1, con el tronco de Isaí y la vara que saliera, él retoñará, dice, como se me van la palabra. De todos modos, dice, un vástago saldrá. Entonces dice, la cual estará puesta por pendón. Un pendón es una bandera. Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Será buscada por las gentes. Y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Ahora están disparcidos en todas partes del mundo. Hablando de los judíos, el remanente, los sobrevivientes que él mencionó antes, recobrar el remanente, los muy pocos que sobrevivieron al juicio de la ira de Dios, dice, vendrán, regresarán, dice,
y levantarán pendón, otra vez la palabra pendón, a las naciones. Ahora, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí está el paz. Aquí está el león con el becerro. Aquí están los animales que quieren comer el uno al otro. Efraín y Judá. En el tiempo de Isaías habían muerto miles y miles de los israelitas de Judea, de Judá y de Efraín, en guerra entre sí mismos. Mucha guerra. En los días de Acaz, y después de él Ezequías. Pero capítulo 7 toca este tema. Ahora, no habrá más de esta enemistad, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Quedarán también a los del oriente, Edom y Moab. Les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Estos son los vecinos, las naciones vecinas, al occidente, al oriente, al sur, al norte. Tenemos estas naciones ahora en paz, porque saldrán de estas tierras los sobrevivientes, el remanente. Y dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Otra vez, la imagen de Éxodo. Escaparon ellos de la esclavitud de Egipto, cruzando el mar Rojo en tierra seca. Pero también menciona otra agua. Dice, y levantarán sobre su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Cuando vemos el río, mejor sería poner con mayúscula río. El río significa Eufrates. El río del norte, donde estaba Asiria al norte del río. Los enemigos de Asiria, también de Babilonia, cuando entraron en la tierra de Israel, descendían cruzando el río Eufrates para descender del norte al sur y pelear y conquistar a Israel y a Judá. Ahora, este río también se seca. Pero en este caso es para permitir el regreso de los exiliados. Dice entonces, lo herirá en sus 7 brazos, los canales allá, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. El tema entonces es esto de regreso del pueblo de Dios. Ya que estamos hablando de Cristo, hermanos, ¿de qué habla? Porque acuérdense de que la forma de expresar la profecía del Mesías era de pasar por alto sobre los siglos después del regreso de Israel, no haciendo caso de los 5 siglos que pasaron. 4 siglos después de Malaquías. Entonces, no hay mención, solamente en Daniel, en la profecía de Daniel, pero en estas profecías, lo que importa es, Dios los castigó, salvó muy pocos, el remanente. Ellos quedaron como cautivos en la tierra de Babilonia, de Asiria,
y después regresaron. En este contexto de regresar, tenemos la profecía de la paz. El Señor, hermanos, aquí quiere que pensemos en el hecho que cuando Cristo vino, los judíos estaban en todas partes del mundo, dispersidos. También los gentiles, alejados de Dios, lejos de la familia de Dios. Dios también salvó a ellos, judíos y gentiles, pero no todos. No salvó a todos, salvó también un remanente de todas las naciones de la tierra. Esto, otra vez, es el mensaje de Apocalipsis. El número 4 es importante porque describe el número 4 las naciones de la tierra. De estas naciones sacó Cristo un remanente santo. Esta descendencia santa. Tenemos el concepto, hermanos, de que hay un paralelo entre la salvación de Israel desde Egipto, desde Asiria, y la salvación de todos alejados de Dios. Que Dios llama a su tierra, llama a su trono, llama a su iglesia. La palabra eclesia, los llamados, eclesia, la palabra iglesia, llamados fuera del mundo. Dios nos llama, el Evangelio, 2 Tesalonicenses 2:14, nos llama por el Evangelio. Así es este precioso llamamiento. Menciona, y adelante más, las naciones que iban a participar en este regreso, y menciona también a Asiria. Hermanos, Asiria todavía existía en los días de Cristo, 700 años después de Isaías. Y cuando el Evangelio salió de Jerusalén y fue a Siria, también fue a Asiria, al oriente y al norte. Y duró esta obra, el conocimiento, la fe en Cristo. Los que confesaban a Cristo se encontraban en Asiria por siglos y siglos. Hasta hoy hay gente en el medio de los musulmanes y los árabes que son descendientes de aquellos asirios, y aunque su religión es muy corrupta, pero todavía confiesan a Jesús. Bello es este concepto, que también implica el libro de Isaías. También de Egipto. Egipto y Asiria eran dos fuentes mayores de los cristianos del primer siglo y por siglos después. Ahora tenemos un buen número allá en Egipto, en el medio de la persecución de los árabes y los musulmanes que confiesan a Cristo, aunque por supuesto con mucha corrupción. Dios salvó al remanente y es maravilloso, gloriosa la obra que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, y que Dios los bendiga.